Mensajes de la Virgen María, Reina de la Paz, en Medjugorje. Ayúdanos a lograr 5.000 suscriptores. Prólogo. Estimado Padre Luis María Tejerina, me alegro mucho al saber que el Centro María Reina de la Paz de Madrid va a editar un librito con los mensajes de la Virgen en Medjugorje. Les felicito de corazón. Esos mensajes son muy sencillos y muy importantes. Ojalá sean más conocidos y los podamos poner en práctica. Me recuerdo con emoción la profecía que recibí en Roma, en el encuentro de los líderes de la Renovación Carismática Mundial. Aquella noche, el 6 de mayo de 1981, estábamos reunidos en oración con un grupo de delegados en un pequeño salón de la casa Domus Pacis, y el delegado de Yugoslavia, el padre Tomislav Vlasic, nos pidió orar por la iglesia de Yugoslavia que estaba sufriendo mucho con ese gobierno comunista y no podía actuar con libertad. Él nos dijo: nuestra iglesia en Yugoslavia está enferma. Voy a sentarme en esta silla y voy a representar al clero de Yugoslavia. Oren sobre mí, imponiéndome las manos por la iglesia de Yugoslavia. Hemos comenzado a orar por su iglesia imponiéndole las manos, y seguimos orando en lenguas y cantando en lenguas. Y enseguida recibí en mi corazón estas palabras que me parecían venir directamente del Señor. No se preocupen, yo les enviaré a mi madre. Pensé que se trataba de una presencia espiritual de la Virgen en la iglesia de Yugoslavia, pero qué sorpresa fue para mí la noticia de que el 24 de junio del mismo año de 1981 se había aparecido la Reina de la Paz a 6 jóvenes de Medjugorje y que el 25 de junio ella les había dado sus primeros mensajes. Gloria al Señor. Padre Emiliano Tardif. Semblanza del Padre Emiliano Tardif. Lucas 13, 10-16. Estaba un sábado enseñando en una sinagoga y había una mujer a la que un espíritu tenía enferma hace 18 años. Estaba encorvada y no podía en modo alguno enderezarse. Al verla, Jesús la llamó y le dijo: «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Y le impuso las manos. Al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado de que Jesús hubiese hecho una curación en sábado, decía a la gente: «Hay 6 días en que se puede trabajar. Venid pues esos días a curaros, y no en día sábado». Le replicó el Señor: «Hipócritas, ¿no desatáis del pesebre todos vosotros en sábado a vuestro buey o a vuestro asno para llevarlos a brevar? Y a esta que es hija de Abraham, a la que ató Satanás hace ya 18 años, ¿no estaba bien desatarla de esa ligadura en día sábado?». Corría el año 1981 y un miércoles de abril, exactamente el 29, me dirigí a Maranata, como cada semana. Ciertamente había bastante gente, pero no me extrañó, pues solía ser abundante. He de añadir que por aquel mes otro compañero sacerdote me había pedido que fuese a orar por una religiosa. Vivía en una parte lejana de la ciudad y difícil de averiguar, por lo que lo había ido dejando, sin encontrar el momento de hacerlo. Al llegar, todos nos íbamos saludando y estando en estas, se dirige a mí un sacerdote de porte sencillo y afable. Todavía lo estoy viendo. Quisiera celebrar misa. ¿A dónde puedo dirigirme? Ignoraba quién era este sacerdote, ya que me era completamente desconocido en aquel momento. Y lo de la Eucaristía, aunque me extrañó, pues suele ser a primeros de mes y no nos habían dicho a ninguno de los sacerdotes nada de nada. Le indiqué la puerta de la sacristía contigua al salón y me dio amablemente las gracias. Alguien dijo después: «Es el padre Tardif». Ese nombre me sonaba, pero sin embargo el impacto fue tremendo, ya que tenía una gran fe
y la transmitía. Fue después de la comunión cuando hizo intercesión por los enfermos. Mi sorpresa fue enorme y la atención, por consiguiente, multiplicada al múltiplo de la sorpresa. Hubo muchas sanaciones, pero además era la primera vez que se escuchaban palabras de conocimiento, enumerando particularidades personales que el sacerdote no podía conocer de antemano. Recuerdo la curación de varias úlceras de estómago, una debida a deficientes relaciones laborales y otro caso que me tocaba más de cerca. Hay una religiosa que está sintiendo un calor en su pecho. No tenga miedo, pues el Señor la está sanando de una afección de corazón. Supe después, por una amistad común, que se trataba precisamente de aquella persona que yo hubiera debido atender. Había subido los escalones desde la calle con dificultad, pero a la salida los subió y bajó varias veces de brinco. Ya no falté a las celebraciones que presidió el 1 y 2 de mayo siguientes, la primera en la parroquia de Guadalupe de Madrid, en donde, entre otras sanaciones, anunció: el Señor Jesús está sanando a una niña con grandes dificultades en la vista, que le ocasionan dolores de cabeza y dificultades para estudiar, ya que nunca tendrá que llevar los gruesos espejuelos. Yo estaba concelebrando y vi a la niña avanzar entre la multitud a dejar los espejuelos en el altar. Al día siguiente salía para Cuenca y allá me fui tras él. En Santa María de los Llanos tuvo otra misa de sanación y fue aquí donde observé algo semejante al pasaje citado al principio. Al acabar la misa y ya en la sacristía, de repente entran allí con un muchacho de unos 15 años, al que traían sujeto entre dos por los hombros. Tenía la mirada perdida y profería sonidos inarticulados. Yo pensé inmediatamente: pobre padre Emiliano, con lo agotado que tiene que estar, no le dejan descansar. Pero según me estaba quitando el alba, lo hice más despacio para poner atención a lo que iba a suceder. En fin, era un caso dificilísimo, pero como para el Señor no hay imposibles. El padre pronunció varias frases en un sibilante francés canadiense que iban dirigidas a alguien, que ciertamente no era el enfermo, ni alguno de los presentes, pero constituían un mandato de liberación. Acto seguido ordenó al muchacho en claro castellano con acento caribeño: camina no más. Y como en una especie de ballet religioso, comenzó a soltarlo suavemente del extremo de la mano y lo dejó caminando vacilante, mientras él se escurría fuera del templo por una salida detrás del camarín de la Virgen, no sin antes recomendar que continuase ese ejercicio los días siguientes, y con ello mejoraría su recuperación. Enseguida me acordé del Evangelio de la mujer encorvada. Me di cuenta que Jesús obraba por medio del padre Emiliano y tenía la sensación de estar en presencia de una santidad muy humilde y atrayente. Por ello su profecía sobre la presencia de la Virgen en Medjugorje fue uno de los motivos de aceptarla como genuina. Y desde entonces daba gracias al Señor de haber podido conocerlo, aprender de Él tanto como se puede aprender de Él principalmente en sus Eucaristías, y gozar de su amistad y consejo al encontrarlo aquí y en otros sitios. No dudo que ahora desde el cielo intercede por todos los sacerdotes a los que siempre amó tanto. Padre Luis María Tejerina. Continuará.